Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de los discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de sus casas. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los problemas que existe en el mundo es que no sabemos escuchar. Y me ha tocado muchas veces, a mí en lo personal, a veces que estoy dialogando con alguno de mis compañeros, estamos hablando, pero están en otro lado. Sí. Y yo casi, pues uno se da cuenta si me está una cosa que me digan, escucho, pero el oír el mensaje. Si me estás, sí, lo estoy siguiendo, padre, lo estoy siguiendo. Ya uno se da cuenta si te escuchan o no te escuchan. Y dices, bueno, pues yo te quiero ayudar, yo te quiero tender la mano. Y así me pasa también con personas que vienen a pedir un consejo. A veces les comienzo a decir algo. Ya, padre, no, ya lo sé, ya lo conozco. Entonces, si ya lo sabes, ¿para qué vienes, pues? Si ya conoces todo, ¿para qué vienes a pedirme consejo? Pero te veo, no, es que tengo problemas. Entonces, pues, te estoy tratando de ayudar a entender, pero no escuchamos. Eso nos pasa también a nosotros, no escuchamos a veces a nuestro propio cuerpo y por eso caemos en enfermedades. No escuchamos esa voz de Dios en nuestra vida. Por eso en el mundo hay problemas, en el matrimonio hay problemas. Yo los veo a veces parejas que sí, duermen juntos, comen juntos, tienen años viviendo juntos, pero llega un punto que no se conocen. Y no se conocen porque no hay un diálogo, no se escuchan. Se acostumbraron nomás a decir, bueno, pues ya que, o hay una barrera que se pone, o escuchan otras voces distintas. ¿Cuáles son esas voces? La moda. ¿Cuáles son otras voces? O escucho la voz del vecino, de la vecina, las comadres. Hacemos más caso a otras cosas. A veces escuchamos a los libros, cierto tipo, pero no escuchamos a quien deberíamos de escuchar. Y esto pasa muy frecuentemente. En el camino de fe, nosotros decimos, sí creemos. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Y dicen unos, padre, no es lo mismo, pues. No es lo
mismo, pues. No es lo mismo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Precisamente hoy Jesús, el pasaje del Evangelio de hoy de Marcos nos presenta a un pueblo que ve que Jesús hace maravillas, que Jesús hace milagros, que Jesús habla con autoridad, y su propia gente, ¿qué pasa? No creen. ¿Por qué no creen? Porque no escuchan, no quieren ver. Dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. Por eso Jesús muchas veces nos repite y nos dice, ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no escuchan. Ustedes ven las bendiciones que tenemos cada día aquí enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque dejamos entrar al espíritu negativo siempre en nuestra vida y no vamos a ver las cosas hermosas, las cosas bellas que están pasando cada día. Les decía, sí, ¿cómo están? Me decían, bendecidos. Les dije, ¿por qué estamos bendecidos? ¿Por qué estamos bendecidos? Porque estamos aquí, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy bendecido porque puedo respirar. Les contaba el otro día en la semana de un personaje ahorita en tiempo de la pandemia, de un señor que sobrevivió ahorita la enfermedad del COVID, pero quedó unas secuelas que necesitaba oxígeno para poder respirar. Y le dijeron, Señor, usted la va a librar, pero sí necesita el oxígeno, que le pongan oxígeno. Y bueno, nomás que su familia le compre el oxígeno, es un poquito caro. Y el Señor, cuando le dijo el enfermero, mire, vale tanto, y el Señor comenzó a llorar. Y el enfermero se preocupó y dice, pero ¿por qué no se preocupe? Vamos a ver, hay organizaciones de beneficencia para que usted se recupere y usted tenga su oxígeno. Y él empezó y dijo, no. Dice, no estoy llorando porque no tengo para pagar. Eso lo tengo. Bendito Dios me dio. Estoy llorando porque hasta ahora que ya estoy en este momento duro, ya estoy viejo, no me doy cuenta, no me había dado cuenta las bendiciones que tengo, que hasta el aire que respiro es una bendición. Ahorita tengo que pagar hasta para respirar, para poder vivir. Y no he valorado eso desde niño, no lo he valorado, que me levante. Y este simple gesto que se nos olvida. Ustedes se ponen a pensar que si no respiran, se te acaba la vida. ¿Cuántos de nosotros no decimos, bendito Dios, puedo respirar? ¿Sí? Por eso el Papa escribió una encíclica acerca también del medio ambiente y mucha gente empezó a rebuznar como los burritos, ¿no? El Papa, ¿por qué habla del medio ambiente? Eso no es evangélico o no es del evangelio. Pues como que no. Cuidar este mundo, este espacio que no le pertenece a nadie. Dios nos lo regaló para cuidarlo también. Y nosotros nos hacemos daño, va en contra de la misma vida, destruir, por ejemplo, este aire con la contaminación que hacemos y no nos preocupamos. Estamos en la casa común que Dios nos da aquí para bendecir, pero se nos olvida. Bueno, ¿qué es la fe? La fe verdadera en Dios significa que la gente experimenta sus palabras y su obra de Dios. La creencia que Él tiene la soberanía sobre todas las cosas. Esa es una fe verdadera. ¿Sí? No solamente que diga, mucha gente piensa que la fe es reconocer que hay un Dios, creer absolutamente que Dios existe, que no hay una verdadera creencia, sino esa no es una fe, esa es una convicción religiosa. Por eso en el mundo decimos, habemos muchos cristianos de palabra. Cuando te dicen, ¿tú a qué religión perteneces? Oh, pues soy católico. ¿Y por qué eres católico? Porque mi mamá era católica, mi abuelita, y pues yo también. Esa no es una fe, esa es una creencia simplemente. La fe que es experimentar sus palabras y sus obras, dejar que Dios penetre en mi vida. ¿Cuál fue el error de Adán y Eva en el inicio de la creación?
¿Por qué perdieron ese paraíso tan bello, tan hermoso? Por no saber escuchar. Y uno se puede preguntar, Padre, pero ¿cómo se puede obtener la fe? ¿Cómo podemos tener fe? ¿Y cómo se puede obtener? Les dije al inicio. ¿Cómo? ¿No se oye aquí? Escuchando. ¿Escuchando a quién? ¿A la comadre? Allí la radio, al violín, no sé cómo le llaman, ahí no sé quién. ¿A quién? A Dios. Escuchar la voz de Dios. Donde Dios revela su voluntad. Dios nos dice qué es lo que quiere. ¿Cuál es el problema del mundo? Que no escuchamos ¿a quién? A Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, precisamente nos presenta que un pueblo va caminando. ¿Y cuál es el problema del pueblo de Israel? ¿Cuál es? Que no escucha, no ve, no quiere escuchar. Caen en su pecado, caen en la idolatría, caen a hacer lo que a Dios no le agrada, y todo por no escuchar. Y cuando uno no escucha, ¿qué es lo que pasa? Pues por eso comete errores. ¿Cuántas veces no le decimos a nuestros hijos? Te lo he dicho, pues, no te lo dije. Sí, pero no me lo repitas. ¿Por qué no queremos escuchar? ¿Sí? A veces uno le da el consejo a una persona, mira, pues bueno, ¿quieres aprender a golpes? Lo vas a aprender, ¿no? ¿O quieres aprender? Dios nos quiere ayudar a evitar ciertos problemas en nuestro caminar de vida. Dios nos pone reglas, normas, no para hacer nuestra vida difícil. Pero nosotros, ¿qué sucede? No queremos escuchar. Nos cerramos. Nosotros confiamos en nuestro ego, confiamos en nuestros instintos, pero no confiamos en ese Dios que es amor, en ese Dios que quiere lo mejor para nosotros. Hoy, ¿cuál es el problema aquí? Jesús va predicando, Jesús va a los pueblos, Jesús está haciendo maravillas. Ya la gente comienza a reconocer lo que Él es, el Mesías, que Él es el Dios encarnado, que viene a mostrarnos el camino, que Él es la verdad, que es la vida. Y Jesús dice, no creas por lo que yo te digo, cree por las obras, lo que estoy realizando. La fe es experimentar la palabra de Dios, experimentar en las obras, la creencia en Él, que Él lo puede. Y por eso Jesús, cuando realiza milagros, le dice, ¿crees o no crees? Y la gente cuando viene con Él dice, yo creo que tú lo puedes. Y cuando llegan con eso, sucede el milagro. Sucede lo que uno le está pidiendo a Dios. Y allí nos tenemos que cuestionar nosotros, ¿realmente estoy escuchando la voz de Dios? ¿Realmente escucho lo que Él me está diciendo? ¿Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios o hago mi santa voluntad? Lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero. ¿Dónde estoy poniendo yo mi fe? Hoy el pueblo empieza a cuestionarlo, a pesar de que Él habla con autoridad, de que Él habla con su ejemplo, porque ya todos los pueblos están hablando de Jesús, que dice, hace maravillas, hace cosas grandes. ¿Qué es lo que hacen? Primero, se asombran, hay un asombro y dicen, ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde? Y después, ¿de dónde viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿De dónde viene? Ya tiene una sabiduría, reconocen que hay una sabiduría, reconocen que tiene un poder. Pero después, allí la gente despectiva, su propia gente, ¿qué es lo que comienza a decir? ¿Que no es este el carpintero? ¿Que no este es el hijo de María? ¿Que no aquí viven sus hermanos y sus hermanas? Y otra vez aquí pongo un paréntesis, nada más. Parientes, hermanos y hermanas, ya les había comentado anteriormente, son los primos hermanos. O sea, no hay la palabra primos, ¿sí? Eso yo lo aprendí también en África, cuando me decían, yo estuve con mi mamá y esto. Pero tu mamá ya se murió. Yo estuve en el funeral, yo hice el funeral. Yo dije, ¿cómo estuvo? Yo estaba asustado. Dije, ¿cómo estuvo con su mamá ayer? Y yo hace una semana hice el funeral. Y ya me decían, pues la hermana de mi mamá. Pues no le decían, no existía la palabra tía, es mi mamá.
Y los primos hermanos les decían hermanos, pues. Aquí son los primos, los parientes de Jesús, pues. ¿Qué dicen? No están aquí entre nosotros, los conocemos, sabemos de dónde vienen. Sí. Y aquí comienzan a decir, dicen, estaban desconcertados. Se desconciertan. En lugar de alegrarse, en lugar de decir, ¿saben qué? Qué bonito, qué hermoso. Sí, nuestro pueblo nunca hubiera hablado nadie de él si no hubiera sido por esta persona. Ustedes creen que Belén es bien bonito allá. No es que sea tan bonito, es bonito porque allí Jesús nació. Pero cuando van allá no es que sea, hay lugares más hermosos en el mundo, pero Belén es más conocido que hasta los lugares más hermosos, porque allí nació nuestro Salvador, allí nació Jesús. Y es allí precisamente que no reconocen, se desconciertan en lugar de alegrarse. Y esto nos pasa muchas veces también en nuestro caminar de fe. Cuando alguien está trabajando, cuando alguien está echando las ganas en la comunidad, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? ¿Qué es lo que se hace? En lugar de decir gracias por darnos ánimos, gracias por ayudarnos y tendernos tu mano, gracias por darnos tu tiempo, tu espacio. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Se cree mucho. ¿Y de dónde cree que aprendió? ¿O cree que lo sabe todo? ¿O dónde está todo esto? Nos desconcertamos en lugar de alegrarnos. Hoy la palabra de Dios nos invita, pues, nuestra fe. Tenemos que alegrarnos por nuestra fe. El otro día me decía una persona, dice, Padre, quiero decirle un comentario para ella, para esta persona. Dice, me siento triste porque me dio pena decir que soy católica. Estaba con mis amigos, estaban hablando de la religión y yo mejor me quedé callada. Le dije, ¿pero por qué? Sí, porque te da pena. No, porque ha pasado cosas en la iglesia, cosas que no son agradables. Y bueno, ¿y te da vergüenza el profesar tu fe? ¿Tu fe en qué está basada? Tu fe no está ni en el sacerdote. El sacerdote somos para animar, para decirles ánimo. Pero si yo me equivoco, ¿ustedes ya van a dejar de creer en Dios? No, es precisamente que hoy nuestra fe tiene que estar fija ¿en quién? En Dios. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesús. Es el mismo San Pablo que nos dice en la carta a los Gálatas capítulo 1, que nos dice, mira, si alguien viniera a hablarles de otro evangelio distinto que el que yo les he predicado, aunque viniera un ángel del cielo y les predica algo diferente a la buena noticia, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Qué nos quiere decir? Escuchen la voz de Dios. Por eso Jesús muchas veces nos decía, escuchen lo que les digan los que hablan de la palabra de Dios, los escribas que hablaban de la palabra de Dios, pero no los imiten. No imiten su manera de vivir, pero escuchen la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Es la que nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios me indica en mi caminar diario? ¿Y dónde es donde se prueba la fe? ¿Cuándo es cuando se prueba la fe? En las pruebas, así como el oro. ¿Cómo sabes que es oro puro? Cuando lo pones en el fuego, en el crisol, dice, allí lo pruebas. ¿Qué quiere decir? Nosotros que venimos a la iglesia, que venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿no van a tener problemas ya en el matrimonio? ¿No vas a tener problemas en el trabajo? ¿Ya no vas a tener problemas en el mundo? ¿Eso es lo que te dice Jesús? No. Vas a tener dificultades. Entonces vas a decir, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Te va a dar la herramienta para saber enfrentar la enfermedad, para saber enfrentar la muerte. Te va a hacer ver las cosas con otros ojos diferentes, distintos. Te va a hacer entender, te va a decir, ¿saben qué? Pues el morir es un paso que tenemos que hacer todos. Nadie tiene comprada su propia vida. No te gastes toda tu vida allí produciendo. ¿Para qué? Produce, pero para dar vida a los demás, para ayudar a los demás, para servir a los demás. Es allí donde vas a descubrir el verdadero sentido de la vida. Es el Jesús que nos viene a enseñar el camino de cómo vivir, el camino de la felicidad.
Y aquí es cuando nos dice, ¿qué es la fe? Es una de las virtudes teologales. ¿Cuántas virtudes teologales son, misioneritos? Primera, fe, esperanza y caridad. Esas son virtudes que tenemos que desarrollar. Y una es la fe, el creer, ¿sí? Es la persona que se entrega enteramente, libremente. ¿A quién? A Dios. Esta es una virtud. La fe es entregarte libremente, no forzosamente, no forzado. Por eso a veces que forzamos a las personas, por eso vienen a la iglesia y ya, ¿a qué horas va a acabar el Padre? A ver, ¿qué horas va? Porque no entendemos. Tenemos que venir libremente para entender este regalo maravilloso. Eso, el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Esto es la fe, esta es la virtud. Por eso es que venimos hoy a la iglesia también para escuchar. ¿Qué es lo que me quieres decir? Porque si no vamos a caer como los familiares de Jesús, como los de su pueblo de Jesús, que dice se desconcertaban en lugar de alegrarse, en lugar de regocijarse. Y cuando uno no cree, ¿qué es lo que pasa? Aquí Jesús nos lo presenta hoy en la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Dice, nadie honra a un profeta en su propia tierra. ¿Y qué pasó allí Jesús? Dice, por esa razón no realizó muchos milagros. Sí realizó algunos allí, ¿sí? Porque dice, sanó, solo curó a algunos enfermos imponiéndole la mano. Solo sanó a algunos. Pero no hizo los milagros, el milagro de que tú te des cuenta cuál es el sentido de tu vida. Y si no hay milagros en nuestra vida es porque no hemos creído, porque somos incrédulos. Por eso es que Jesús les dice, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Más bien le crees al brujo que te dicen allá, más bien le crees a tu comadre, a aquella señora que viene y te dice y te cuenta y te eso, más bien le crees a eso que a la palabra de Dios. Hoy estamos aquí pues para decirle, Señor, ayúdeme a aumentar mi fe. Esta semana hemos venido reflexionando toda la semana. Ayer celebramos un santo, Santo Tomás. Santo Tomás es aquel que decía, hasta no ver y tocar yo voy a creer. Y Dios le dio la dicha, pero se lo dio como una enseñanza y le dice, tú crees porque me tocas y porque me has visto, pero dichosos son aquellos los que creen sin haber visto. Dichosos, son más dichosos porque esa es la fe verdadera, aquel el que sabe escuchar y confiar en la palabra de Dios. Hemos visto en toda esta semana también la vida del padre de la fe, que se llama Abraham. Y Abraham, ¿por qué es el padre de la fe? Porque a pesar de todos los conceptos humanos, de todo lo que le decían, de todo lo que él pensaba, él confió en Dios. A pesar de que le decían, tu mujer no puede tener hijos, es una viejita, ya su organismo no funciona. Pero Dios le dijo, confía. ¿Y qué hizo? Quedó esperando. Después de que espera, después Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Cuál es la lógica humana? Ah, no, ¿cómo vas a ser tonto? Ya tienes tu hijo, ya no va a tener otro tu mujer. Sacrifícame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Va a la voz que Dios le escucha, lo lleva al monte para ofrecérselo a Dios. Pero Dios quiere ver si su fe es realmente verdadera o es una fe nada más mala. Recuérdate, Dios no va a buscar cosas malas para sus hijos. Nunca, nunca, nunca. La voz de Dios, no la voz de aquel que el brujo o la bruja, la que lee las cartas, o de la comadre. Cuidado con quién escuchas. Hasta esos predicadores que se dicen en la televisión, que se ponen en el YouTube y dicen, yo soy un predicador católico. No por eso, cuidado. Ten mucho cuidado con esas palabras. Tengan cuidado, porque al que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Y a veces decimos tonterías, muchas tonterías, porque no vienen de la voz de Dios o de la palabra de Dios. Zapatero a su zapato. Yo no puedo hablar de ciencia si no soy científico, pues. Puedo hablar del amor de Dios. Puedo hablar de esta palabra que da vida, y tenemos que tener cuidado con lo que decimos.
para aumentar la fe, no para disminuir la fe. Que Dios viene a traernos vida. Jesús no hizo milagros en su pueblo con su gente porque la gente no creía, por incrédulos. Pero hoy nosotros estamos aquí para decirle: Señor, aumentanos la fe. Ayúdame a creer en ti, en tu palabra, para ver esos milagros que tú quieres que yo vea. El milagro de la vida, el milagro de la familia, el milagro de la amistad, el milagro de transformar un mundo donde haya paz, justicia, fraternidad, comunión. Esos son milagros maravillosos. El milagro de la salud, el milagro de estar aquí y tener a Jesús presente en la Eucaristía. Este es el gran milagro, que un poco del cielo, un poco mucho, Dios viene a compartir con nosotros. Así sea. Amén.